Muchas personas creen que Nintendo es solo los clásicos icónicos de siempre, pero como ya demostré con la GBA, la historia no termina ahí. Hoy toca hablar de esos juegos de la Nintendo 64 que no eran exactamente IP de Nintendo, pero que aún así dejaron huella. Auténticas joyas que muchos jugadores recuerdan con cariño y títulos que incluso dieron origen a sagas memorables. Juegos que, siendo sinceros, merecerían un remake o una nueva oportunidad hoy en día, porque la Nintendo 64 no era amada solo por Mario o Zelda, había mucho más detrás. Mystical Ninja Starring Goemon. Goemon es de esos juegos que no puedes describir fácilmente, porque mezcla muchas cosas. Tiene plataformas, exploración, elementos de RPG, humor japonés muy particular, y todo eso junto crea una experiencia muy única. No es un juego tan conocido, yo admito que no lo jugué hasta mi época de descubrir entregas mediante emulación, pero fue un juego que me fascinó. El juego te permite recorrer pueblos, interactuar con personajes, encontrar secretos, pero también tiene momentos completamente inesperados. Cambia el ritmo constantemente, y eso hace que nunca se sienta igual. Lo que más destaca es su personalidad. No intenta parecerse a otros juegos, no sigue una fórmula clara. Es raro, sí, pero ese es justamente su encanto. Es otro título que si los jugaste, los recuerdas perfectamente. Tony Hawk's Pro Skater 2. Tony Hawk's Pro Skater 2 es un juego de skate que te volvía adicto al progreso. Al principio haces trucos simples, te caes, no conectas bien, pero poco a poco empiezas a entender cómo funciona todo. Aprendes a moverte mejor, a encadenar trucos, a usar el escenario a tu favor. Y llega un punto donde todo fluye, donde puedes hacer combos largos y te das cuenta de cuánto has mejorado. Eso es lo que lo hacía tan adictivo, tratar de superarte, tenía secretos, personajes ocultos como lo es Spider-Man. Recuerdo que cuando descubrí eso siendo un niño la cosa cambió completamente y quería jugarlo más, tenía detalles que lo hacían aún más interesante. Es uno de esos juegos que te atrapan sin que te des cuenta aún sin ser fan del skate. GoldenEye 007. GoldenEye fue un antes y un después para los juegos de disparos y espías. Introdujo muchas ideas que hoy vemos normales, pero que en su momento eran nuevas en consola. Antes de los juegos online como COD, jugar 007 en multijugador era otra cosa súper divertidísima, pantalla dividida, una tarde con amigos era una adición muy buena. Y algo curioso es que muchas de esas partidas no eran justas, siempre había alguien que elegía el mejor personaje o el arma más rota, pero justo eso lo hacía divertido. Era competencia, pero también risas, momentos intensos y recuerdos que se quedan. El juego tenía misiones con objetivos, opciones de sigilo, diferentes formas de completar cada nivel, no era solo disparar sin pensar. Este juego realmente considero que fue un título significativo para la generación en la que salió y fue muy emblemático para los futuros juegos de disparos. Killer Instinct Gold. Killer Instinct Gold es un juego de peleas que se siente intenso desde el primer momento. Aquí los combos son lo más importante, y mientras más largos y complejos, mejor. Pero no es solo presionar botones, tienes que aprender cómo funciona cada personaje, cuándo atacar, cómo defenderte. Tiene profundidad, y eso hace que sea mucho más interesante cuando lo empiezas a dominar. Era un prospecto a ser contrincante de Mortal Kombat, pero así como Mortal Kombat tenía los Fatalities, Animalities etc., Killer Instinct tenía los Ultra Combo y Combo Breaker. Visualmente también destacaba bastante para su época, con personajes grandes, efectos llamativos y un ritmo rápido. Era de esos juegos perfectos para echar la reta con tus amigos. Mega Man Legends fue un cambio total para la saga. Si venías de los juegos clásicos, esto se sentía como otra cosa completamente distinta. Aquí no hay niveles lineales, hay un mundo que puedes explorar, con ciudades, personajes y misiones. Se siente más como una aventura que como un plataformas tradicional. Puedes hablar con NPCs, mejorar equipo, descubrir secretos, y eso le da una profundidad que no era común en ese tipo de juegos en ese momento. Aquí es donde aparecen por primera vez Tron y los Zergbot, personajes que podríamos ver posteriormente en entregas como Marvel vs. Capcom. Algo interesante es que en su época fue un juego algo incomprendido, porque rompía con lo que la gente esperaba de Mega Man. Para muchas personas no es un Mega Man, pero eso era lo mágico de Mega Man, la reinvención, y con los años, muchos lo han valorado mucho más. Es de esos juegos que se adelantaron a su tiempo y que hoy se ven con otros ojos.
Turok era algo completamente diferente dentro del catálogo de la N64. En una época donde los juegos de disparos en consola no eran tan comunes, este juego llegó a cambiar eso. Pero no solo era disparar, también era explorar, avanzar con cuidado y adaptarte a lo que el juego te iba lanzando. Los mapas eran grandes para la época, muchas veces con niebla que limitaba tu visión, lo que hacía que todo se sintiera más tenso. No sabías exactamente qué venía después, y eso generaba una sensación constante de peligro. Y claro, el hecho de enfrentarte a dinosaurios le daba una identidad muy fuerte y siendo joven era algo realmente divertido. ¿A quién no le gustan los dinosaurios? Las armas también eran parte importante del juego. No eran solo rifles normales, había variedad, y cada una cambiaba la forma en la que enfrentabas a los enemigos. Turok no era solo acción rápida, era una experiencia más lenta, más estratégica, y eso lo hacía destacar bastante. Fue el inicio de una saga muy buena que ojalá vuelva pronto. Rayman 2, The Great Escape. Rayman 2 es uno de esos juegos que mucha gente no esperaba que fuera tan bueno, pero cuando lo jugabas, te dabas cuenta de que estaba a otro nivel. Desde el inicio se siente diferente, más cuidado, más trabajado. No es solo un plataformas más, es una experiencia completa. El mundo del juego tiene una atmósfera muy especial. Los escenarios no solo están bien diseñados, también tienen vida. La música, los colores, los enemigos, todo encaja para que se sienta como una aventura real. No estás solo pasando niveles, estás recorriendo un mundo. Además, algo que destaca mucho es lo fluido que se siente. A diferencia de otros juegos de la época que podían sentirse algo torpes en 3D, Rayman 2 se mueve bien, responde bien, y eso hace que jugarlo sea muy cómodo incluso hoy en día. También tiene variedad. No todo es brincar y avanzar, hay momentos de acción, exploración, pequeños retos, y eso hace que el ritmo no se vuelva repetitivo. Siempre hay algo que cambia un poco la experiencia. Y algo importante, este juego no necesitaba apoyarse en una gran franquicia de Nintendo para destacar. Se ganó su lugar por lo que ofrecía. Por su diseño, por su estilo, por lo bien hecho que estaba. Banjo-Kazooie es prácticamente el ejemplo perfecto de cómo hacer un plataformas en 3D bien hecho. Desde que entras al juego, todo está diseñado para que explores, para que te tomes tu tiempo y descubras cosas. No es un juego que te presione, es un juego que te invita a recorrer cada rincón. Cada mundo tiene su propia identidad, su música que es realmente increíble, tiene muchos secretos y prácticamente siempre hay algo que hacer. Conseguir todas las partes del rompecabezas es algo muy entretenido, más con las habilidades de nuestro personaje. No se siente vacío, no se siente repetitivo. Siempre hay un coleccionable, un personaje o un reto que te llama la atención. Y eso hace que el progreso se sienta natural. Además, la relación entre Banjo y Kazooie le da mucha personalidad. No son personajes genéricos, tienen carisma, tienen interacción, y eso hace que el juego se sienta más vivo. Rare logró crear algo que, aunque muchos lo asocian con Nintendo, realmente tiene su propia esencia. Es un juego que no solo se juega, se disfruta. Conker's Bad Fur Day es probablemente uno de los juegos más extraños que salieron en Nintendo 64, y eso ya es decir bastante. En una consola donde la mayoría de los títulos eran familiares, coloridos y pensados para todo público, este juego decidió irse completamente al lado opuesto. Aquí no controlas a un héroe clásico, controlas a una ardilla borracha que solo quiere regresar a su casa después de una mala noche. Pero lo interesante no es solo la premisa, sino todo lo que pasa durante el juego. Está lleno de humor negro, referencias a películas y situaciones que, sinceramente, no esperarías ver en una consola como esta. Hay momentos que rompen totalmente la cuarta pared y otros que simplemente te dejan pensando, ¿qué estoy jugando? Desde jefes asquerosos, referencias a distintas películas, personajes femeninos con atributos voluptuosos, y con muchas groserías de por medio. Conker era un videojuego que realmente se volvía memorable por eso mismo, porque no seguía la regla. Perfect Dark es de esos juegos que toman una base que ya funcionaba, y la llevan más lejos en casi todo. Aquí ya no estás en un contexto realista de espionaje, ahora entras a algo más futurista, con tecnología avanzada, conspiraciones y una historia que se siente más ambiciosa. Desde el inicio se nota que el juego quiere ofrecer más.
Las misiones no solo consisten en avanzar y disparar, hay objetivos, hay distintas formas de completar cada nivel, y muchas veces tienes que pensar un poco más lo que haces. No es solo reflejos, también es estrategia. Algo que destaca bastante es la variedad de armas. No solo cambian en daño o velocidad, muchas tienen funciones secundarias. Eso hace que el combate sea más interesante, porque no siempre usas todo de la misma forma. En el multijugador es donde Perfect Dark se siente adelantado a su tiempo. No solo podías jugar con otras personas, podías agregar bots. Y eso cambia completamente la experiencia. Ya no dependías de tener siempre amigos disponibles para jugar, podías armar partidas completas tú solo. También hay que mencionar que, para la época, era un juego bastante exigente. No todos lo pudieron disfrutar al máximo porque pedía bastante a la consola, pero eso mismo demuestra lo ambicioso que era. Estaba intentando hacer más de lo que normalmente se veía en la N64. Perfect Dark no solo fue un buen cierre para este tipo de juegos en la consola, fue una evolución clara. Tomó lo que ya existía, lo mejoró, y agregó cosas que en su momento se sentían muy avanzadas. Es de esos juegos que demuestran hasta dónde podía llegar la N64 cuando se aprovechaba al máximo. Y hasta aquí el informe gamer de hoy. Si te gustó el video recuerda darle like y suscribirte. Además, si recuerdas otro juego o piensas que debía agregar otro al top no dudes en dejármelo en los comentarios. Hasta la próxima, adiós.